El sonido de los tacones resonó más fuerte de lo habitual en la casa silenciosa. David estaba encorvado sobre su computadora portátil en la mesa del comedor, sumergida en la carga de trabajo de la semana. El tic-tac del reloj de la pared le hizo compañía hasta que ese sonido agudo interrumpió la quietud. Levantó la vista, distraído al principio, luego se congeló cuando su mirada se posó en su esposa, Lindsay, parada cerca de la puerta principal. Llevaba un vestido rojo, ajustado y revelador, uno que no había visto en años. Se aferró a ella en todas las formas que gritaban: «Mírame». Sus labios, pintados a juego con el vestido, se curvaron en una sonrisa. Se balanceó un poco, girando para comprobar su reflejo en el espejo del pasillo, sus manos acariciando sus caderas. David la observó en silencio atónito por un momento. La inquietud crecía como una lenta tormenta en su pecho. «Lindsay», su voz se quebró ligeramente. «¿A dónde vas?» Ella no respondió al principio. En lugar de eso, se miró otra vez en el espejo y se pasó los dedos por el cabello perfectamente peinado. La atmósfera era espesa y David podía sentir la tensión crepitando entre ellos como electricidad estática. Cuando finalmente se giró, sus ojos brillaron con algo extraño, algo distante. Ya no se parecía a la mujer con la que había pasado los últimos 18 años de su vida. «Cariño, voy a tener una cita nocturna con mi nuevo amante», dijo simplemente, como si fuera la cosa más normal del mundo. David dejó su computadora portátil a un lado y se levantó lentamente, el peso de sus palabras presionándolo. «¿De qué estás hablando?» «No irás a ninguna parte», repitió, tratando de asimilar la idea. Ella no había mencionado ningún plan para esa noche. De hecho, últimamente su rutina había consistido en cenas tranquilas en casa y noches de descanso en el sofá. «¿Con qué?» La sonrisa en sus labios se ensanchó, llena de arrogancia. «Con Chris», dijo. El nombre salió de su lengua con una facilidad casual que hizo que a David se le cayera el estómago. «¿Chris, mi jefe?» Casi se atragantó con las palabras. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Un sudor frío le recorrió la frente mientras observaba su rostro en busca de cualquier señal de que se tratara de una broma de mal gusto, pero no había ninguna, solo esa maldita sonrisa. «Sí, tu jefe», movió su muñeca como si ignorara la gravedad de su confesión. «Nos hemos estado viendo desde hace un tiempo, David». Sintió que el suelo se movía debajo de él. La calma que normalmente lo definía se estaba desvaneciendo rápidamente. Apretó los puños a los costados y una tormenta de confusión, ira e incredulidad se arremolinaba en su interior. «¿De qué diablos estás hablando?» Su voz tembló levemente, pero se mantuvo firme, mirándola fijamente. «No lo dices en serio, Lindsay. No puede serlo». Ella cruzó los brazos sobre el pecho y el brillo burlón de sus ojos se hizo más prominente. «Hablo muy en serio, David. Chris sabe cómo hacerme sentir viva, algo que no has hecho en años. Le prometí una noche salvaje». David se estremeció. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. «Esto es una locura. ¿Me vas a dejar por Chris?» Escupió el nombre como si fuera veneno. «Ese tipo es un mujeriego. No le importas». Sus ojos brillaron con desafío. Lindsay respondió, dando un paso hacia él. «Hace años que no me miras así, David. Te has convertido en una sombra del hombre con el que me casé. Aburrido, predecible. Chris me hace sentir querido». David no podía creer lo que estaba escuchando. Su esposa, la mujer a la que le había dedicado casi 2 décadas de su vida, estaba allí parada diciéndole que iba a tener una cita con su jefe. Apretó los puños con más fuerza, sintiendo las uñas morderle las palmas. «No puedes hacer esto, Lindsay». Ella se burló, sacudiendo la cabeza. «No me digas qué puedo y qué no puedo hacer. Estoy cansado de vivir bajo tus reglas, de fingir que este matrimonio no está muerto». La ira de David se desbordó. «Estás desperdiciando todo lo que hemos construido. 18 años, Lindsay. 18 años de matrimonio, de recuerdos, de promesas. ¿Para qué? ¿Alguna emoción barata?» Su rostro se contrajo de irritación. «No es solo una emoción barata. Chris es un hombre de verdad. Sabe cómo cuidar de mí. Me hace sentir viva de una manera que tú nunca podrías. Eres una versión aburrida y acabada de quien solía ser, y ya no pretendo fingir que soy feliz». David dio un paso adelante, con la mandíbula tan apretada que le dolía. «No me importa lo que pienses de mí», dijo en voz baja y peligrosa. «Pero no saldrás esta noche, ni con él, ni con nadie». Lindsay levantó una ceja, claramente divertida por su amenaza. «No te atrevas a intentar controlarme, David»,
dijo, con la voz llena de veneno. Nunca has podido hacerlo antes y no empezarás ahora. Le prometí a Chris una noche salvaje y planeo cumplirla. El corazón de David se aceleró mientras la miraba fijamente, su mente dando vueltas por la audacia de todo. Si sales por esa puerta, dijo, las palabras se le escaparon en una advertencia final. Hemos terminado. ¿Me oyes, Lindsay? Ella hizo una pausa por un momento, entrecerrando los ojos como si considerara sus palabras. Pero luego, con un gesto desdeñoso de su mano, lo sacudió como si fuera polvo en su vestido. «Eres patético», dijo, con voz fría y definitiva. La respiración de David se atascó en su garganta. Observó, congelado, como Lindsay le daba la espalda, agarraba su bolso y se pavoneaba hacia la puerta. El sonido de sus tacones resonó como una cuenta regresiva para el final de su matrimonio. «Lindsay», gritó, su voz ahora desesperada. «Si te vas, no esperes volver. Lo digo en serio». Pero ella no se detuvo, no dudó. La puerta se abrió, el aire fresco de la noche entró en la habitación como un ladrón silencioso y luego, con un suave clic, la puerta se cerró detrás de ella, sellando su partida. David se quedó allí, clavado en su lugar, mirando la puerta como si deseara que se volviera a abrir, como si ella pudiera regresar. Pero la casa ahora estaba vacía, inquietantemente silenciosa excepto por el tic-tac del reloj en la pared. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. La ira y la incredulidad se mezclaban con una sensación fría y hundido en sus entrañas. Se hundió en su silla. Sus manos temblaban mientras se las frotaba por la cara. La realidad de todo aquello se desplomó sobre él. Ella se había ido, no solo por una noche, sino que también había desaparecido de su vida, de su matrimonio. El peso de su traición lo oprimía como un vicio. David se quedó mirando el espacio vacío donde ella había estado. Buenos momentos antes, su mente se aceleró, destellos de sus años juntos reproduciéndose como un carrete de película roto. Las cenas, las vacaciones, los pequeños momentos que habían compartido, todo se hizo añicos en un instante. Por primera vez en 18 años, estaba solo en una casa que parecía demasiado grande, demasiado vacía. Se sentó en silencio durante lo que parecieron horas, su mente repitiendo la confrontación una y otra vez, su risa cruel, sus palabras frías, la forma en que se había marchado como si no significara nada. A medida que pasaban los minutos, algo se movió dentro de él. La incredulidad poco a poco dio paso a algo más oscuro, algo más decidido. Su mandíbula se tensó y su mirada se endureció. Pensó que podía marcharse y dejarlo destrozado, como si su mundo fuera a derrumbarse sin ella. Pero ella no tenía idea de lo que se avecinaba. David miró alrededor de la casa y sus ojos se posaron en las fotografías enmarcadas en las paredes. Los recuerdos felices que alguna vez habían llenado su vida de significado ahora parecían fantasmas, recordatorios de una vida que ya no estaba. ¿Quería desperdiciar su matrimonio por una noche de diversión con su jefe? Bien, pero esto no había terminado, ni mucho menos. David se levantó de la silla, con la mente despejada por primera vez esa noche. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Era hora de terminar las cosas en sus términos. David no durmió esa noche. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo, repitiendo los acontecimientos de la noche en su cabeza como un disco rayado. El sonido de los tacones de Lindsay, la crueldad casual en su voz, su risa fría. Todo seguía derrumbándose sobre él. Su esposa, la mujer con la que había compartido casi 2 décadas, había abandonado su vida por otro hombre, y no cualquier hombre, su jefe. El shock lo golpeó primero. Era como si alguien le hubiera arrancado el suelo debajo de él. Su vida había sido destrozada. Pero debajo del dolor, debajo de la incredulidad, se estaba gestando algo más oscuro, la venganza. A medida que avanzaba la noche, el dolor empezó a endurecerse hasta convertirse en una resolución clara y fría. No iba a ser él quien le suplicara que regresara. No habría humillaciones, ni intentos desesperados de arreglar lo que claramente estaba roto sin posibilidad de reparación. Lindsay había tomado su decisión y ahora iba a vivir con las consecuencias. Cuando el sol asomó por el horizonte, David había tomado su decisión. Se levantó de la cama con movimientos deliberados. Caminó hasta el baño, se echó agua fría en la cara y miró su reflejo. El hombre que le devolvía la mirada no era el mismo que había sido tomado por sorpresa la noche anterior. Estaba concentrado, decidido y listo para tomar el control. Sin decir palabra, David se vistió y se dirigió a la cocina. La casa estaba inquietantemente silenciosa, demasiado silenciosa. El silencio lo oprimía, pero lo hizo a un lado. Tenía trabajo que hacer. Se sentó a la mesa del comedor,
Tomó su teléfono y marcó el número de su abogado. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera una voz familiar. «David, es temprano. ¿Qué está pasando?» «Necesito que redactes los papeles del divorcio», dijo David con voz firme. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «David, ¿estás seguro? El divorcio es un gran paso». «Estoy seguro de que...» David respondió sin dudarlo. «No quiero alargar esto. Simplemente hazlo lo más rápido posible. Quiero cortarlo todo, limpio». «Está bien», respondió su abogado, «ahora todo negocio. Comenzaré con el papeleo. Tendrás que venir y firmar algunas cosas, pero lo haré rápido». David colgó el teléfono y se reclinó en su silla, mirando la cocina vacía. Ya no había vuelta atrás. Pero ese era el punto. No iba a darle Lindsay la oportunidad de dar marcha atrás, de intentar engatusarla para regresar a su vida. Él se aseguraría de que ella no pudiera. Luego, inició sesión en su cuenta bancaria. Habían compartido una cuenta conjunta durante años, pero él no estaba dispuesto a permitir que ella usara el dinero que tanto les costó ganar para fugarse con Chris. Transfirió todo el saldo a su cuenta personal, sin dejar nada atrás. Lindsay había dejado claro que no lo necesitaba, por lo que no recibiría ni un solo centavo de su dinero. Una vez hecho esto, dirigió su atención a la casa. Había sido su hogar durante años, el lugar que habían construido juntos, pero ahora lo sentía como una prisión llena de recuerdos que ya no importaban. Sin dudarlo, David se puso en contacto con un agente inmobiliario y puso la casa en venta. Ya no le importaba el valor sentimental. Era solo un edificio y quería que desapareciera. «¿Estás seguro de que quieres vender esto rápidamente?», preguntó el agente, sorprendido por la urgencia en su voz. «Sí», respondió David, con tono firme. «Póngale precio para mudarse. No me importa conseguir el mejor precio, solo venderlo lo antes posible». Al final de la mañana todo se había puesto en marcha. Se estaban redactando los papeles del divorcio, se liquidó la cuenta bancaria y se puso la casa a la venta. Todo parecía surrealista, como un torbellino de acción que lo dejaba ligeramente mareado. Pero no hubo tiempo para dudar de nada de ello. Lindsay había elegido su camino y David se estaba asegurando de que ella tuviera que recorrerlo sola. Se recostó en la mesa y miró alrededor de la casa por última vez. Ya no me sentía como en casa, solo como una cáscara vacía de lo que solía ser. Había fotografías en la pared, recuerdos de vacaciones, días festivos, cumpleaños, todas ellas contaminadas ahora por su traición. David se levantó y caminó hacia el cuadro más cercano, mirando los rostros sonrientes del interior. Él y Lindsay en su viaje de aniversario a Italia, parados frente al Coliseo. Recordó lo felices que habían sido en aquel entonces, o al menos lo felices que pensaba que habían sido. Con un suspiro silencioso, tomó la foto y la colocó boca abajo sobre el mostrador. Repitió el proceso con las otras fotos, una por una, hasta que las paredes quedaron desnudas. Ya no podía soportar mirarlos. Una vez que la casa quedó despojada de todos los restos de su vida juntos, David regresó a la cocina. Cogió una hoja de papel y garabateó una nota rápida. «Hiciste tu elección, ahora vive con ella». Dejó la nota sobre la mesa de la cocina, justo al lado de los papeles de divorcio que su abogado le había enviado por correo electrónico. Estaba todo allí, todo lo que necesitaba para ver cuán definitivo era esto. No más juegos, no más mentiras. David tomó una última. Miró a su alrededor y luego tomó las llaves de su auto. Él no se quedaría esperando su reacción. No le importaba lo que ella diría o haría cuando viera lo que él había hecho. Esa parte de su vida había terminado y no iba a perder ni un minuto más en ello. Mientras se alejaba de la casa, una extraña sensación de alivio lo invadió. La ira todavía estaba allí, burbujeando bajo la superficie, pero ahora era diferente. Estaba controlado, concentrado. Por primera vez en mucho tiempo, David sintió que nuevamente estaba a cargo de su propia vida. Él no era el hombre destrozado del que Lindsay había salido la noche anterior. Ahora era otra cosa, alguien más fuerte. La ciudad pasó borrosa mientras conducía sin un destino real en mente. No necesitaba uno. Lo único que sabía era que no podía volver a la casa. Todavía no. Necesitaba tiempo para respirar, pensar y descubrir qué vendría después. Después de lo que parecieron horas, David se detuvo en un estacionamiento junto a la playa. El sol apenas comenzaba a salir, proyectando un suave resplandor anaranjado sobre el agua. Salió del auto y caminó hacia la orilla. La brisa fresca le golpeaba la cara. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era relajante, una distracción bienvenida del caos de las últimas 24 horas. David se quedó allí por
Un rato, mirando al océano, sintiendo que el peso de todo lo que había sucedido comenzaba a aliviarse un poco. No tenía idea de lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía atrapado. No se sentía como un hombre atrapado en un matrimonio sin amor, asfixiado bajo el peso de las expectativas de otra persona. Cuando el sol subió en el cielo, David se alejó del agua y caminó de regreso a su auto. Había hecho su movimiento y ahora era el turno de Lindsay de afrontar las consecuencias. No iba a quedarse ahí y verla desmoronarse. Tenía su propia vida que reconstruir, y eso era lo único que importaba ahora. Cuando Lindsay cruzó la puerta principal al día siguiente, sus tacones golpeando el piso de madera, esperaba una confrontación, tal vez incluso una discusión en la que pudiera firmar su nueva vida con Chris, su nueva libertad. Había pensado que David estaría allí sentado esperándola, con la ira hirviendo justo debajo de la superficie, pero finalmente listo para suplicar perdón. En su mente, él le suplicaría y ella ejercería su poder sobre él, finalmente libre del hombre con el que había llegado a tener resentimiento. Pero cuando cruzó el umbral, algo andaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. No solo la tranquilidad de una casa vacía, sino un silencio hueco y antinatural. Se sentía frío. «David», llamó, su voz cortando el aire en calma. Ninguna respuesta. Ella chasqueó los talones hacia la cocina, donde esperaba encontrarlo pensativo o tal vez incluso llorando. Pero no había señales de él. Lo que encontró la hizo detenerse en seco. Sobre la mesa de la cocina, austero y clínico, había una pila de papeles, papeles de divorcio. Ella parpadeó y la visión la golpeó como un puñetazo. La risa que había surgido de su exitosa noche con Chris se desvaneció en un instante. Simplemente se quedó allí, mirando los papeles cuidadosamente ordenados y la breve y escalofriante nota al lado. «Hiciste tu elección, ahora vive con ella». El aliento de Lindsay quedó atrapado en su garganta. Su mente se aceleró, tratando de procesar lo que estaba viendo. Esto no era lo que ella esperaba. Se había imaginado a David desmoronándose bajo el peso de su traición, no desapareciendo de su vida sin siquiera luchar. Agarró los papeles y los hojeó con manos temblorosas. Era real. Había solicitado el divorcio y todo estaba aquí, esperando su firma. «No, no, no, no», murmuró Lindsay, con la voz temblorosa. El pánico se apoderó de ella. Sacó su teléfono y marcó el número de David, mientras sus dedos jugueteaban con la pantalla. El teléfono sonó y sonó, pero no hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Su corazón latía más rápido con cada timbre sin respuesta. «David, por favor contesta», susurró frenéticamente para sí misma. Cuando la llamada pasó a buzón de voz, dejó un mensaje apresurado. «David, soy yo. Necesitamos hablar. Por favor, llámame». Intentó enviarle mensajes de texto, enviando mensaje tras mensaje, pero ninguno quedó sin leer. Era como si hubiera desaparecido. Su pecho se apretó cuando comprendió la gravedad de la situación. David no estaba aquí. Él no estaba esperando que ella regresara. Él se había ido. Corrió escaleras arriba hacia el dormitorio y abrió el armario. Su ropa había desaparecido. Sus zapatos, sus pertenencias, todo había desaparecido. Corrió al baño y abrió el botiquín. Vacío. Era como si hubiera borrado todo rastro de sí mismo de la casa. La comprensión la golpeó como un maremoto. David no solo estaba enojado, ya había terminado. Lindsay se quedó allí, mirando el armario vacío, con el corazón acelerado. Se suponía que esto no iba a suceder. Se suponía que David era el débil, el que no podía vivir sin ella. Pero ahora era ella la que se había quedado sin nada. Bajó las escaleras a trompicones, con la mente acelerada, y fue directamente a la computadora para verificar su cuenta bancaria. Cuando inició sesión, su corazón se hundió aún más. La balanza mostraba un gran cero. Lo había vaciado todo. Todo el dinero que habían ahorrado juntos desapareció y fue transferido a una cuenta a la que ella no tenía acceso. «No», susurró, con un nudo formándose en su garganta. No lo haría, pero lo había hecho. David se lo había quitado todo. El dinero, la casa, la vida que habían construido juntos. Todo se le escapaba entre los dedos. Se sintió mareada y su visión se volvió borrosa cuando todo el peso de sus acciones cayó sobre ella. Lo había tirado todo por la borda. ¿Y para qué? Para una aventura con el jefe de su marido. Su teléfono vibró en su mano, sacándola de su aturdimiento. Era Chris. Por un breve momento, una oleada de alivio la invadió. «Chris arreglará esto», pensó. «Ayúdame a superar esto». Ella respondió rápidamente la llamada,
tratando de sonar serena a pesar del pánico en su voz. Chris, respiró, necesito hablar contigo. David se ha ido. Me dejó sin nada. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, y cuando Chris finalmente habló, su voz era distante. Sí, Lindsay, quería hablar contigo sobre eso. Su corazón dio un vuelco. Algo en su tono le revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? Chris suspiró. Mira, Lindsay, lo que tuvimos fue divertido, ¿vale? Fue emocionante, pero no busco nada serio. Lindsay se quedó helada. ¿De qué estás hablando? Estuvimos juntos anoche. Sí, y fue genial, respondió. Su voz rezumaba indiferencia. Pero no estoy buscando un compromiso. ¿Dejas a David? Ese no es mi problema. El agarre de Lindsay se apretó alrededor de su teléfono. Vas a marcharte después de todo. El tono de Chris se volvió frío. Lindsay, tomaste tu decisión. Dejaste a tu marido. Eso depende de ti, no de mí. Las palabras la golpearon como una bofetada en la cara. Hiciste tu elección. Era lo mismo que David había dicho en su nota. Chris, por favor, comenzó con la voz quebrada, pero él la interrumpió. Mira, tengo muchas cosas que hacer en este momento. No necesito este drama, dijo con desdén. Creo que es mejor si no nos vemos más. Y así, la línea se cortó. Lindsay se quedó allí en estado de shock, con el teléfono todavía presionado contra su oreja mucho después de que terminara la llamada. Chris la había dejado. El hombre por el que había desperdiciado toda su vida la había abandonado tan casualmente como si estuviera cancelando una reserva para cenar. Arrojó el teléfono sobre la encimera de la cocina con las manos temblorosas. Esto no puede estar pasando. Todo se estaba desmoronando. Había perdido a David, había perdido a Chris y ahora no le quedaba nada. Los días que siguieron fueron borrosos. Lindsay intentó recoger los pedazos, pero todo se había derrumbado a su alrededor. Se mudó de la casa y se quedó en un motel lúgubre mientras descubría qué hacer a continuación. La vida de lujo que había imaginado con Chris se había disuelto en una pesadilla. Cada vez que intentaba llamar a David, saltaba directamente el buzón de voz. Todos los mensajes de texto que envió quedaron sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, dejándola a ella sola con el desastre que había creado. Pensó en volver al trabajo, pero la idea de enfrentarse a Chris en la oficina le resultaba insoportable. Su otrora emocionante romance se había convertido en una fuente de vergüenza. La gente en el trabajo susurraba a sus espaldas. Estaba segura de ello. Además, una vez terminado su matrimonio, no estaba segura de tener un trabajo por mucho más tiempo. Chris podría asegurarse fácilmente de que la dejaran ir. Él tenía ese tipo de poder. A medida que los días se convirtieron en semanas, la esperanza de Lindsay disminuyó. Las noches que alguna vez había pasado en excelentes restaurantes y hoteles de lujo ahora las pasaba en una habitación estrecha de motel, con el olor a cigarrillos rancios y detergente barato adherido a su ropa. Las promesas de Chris de un futuro juntos se habían desvanecido, y él también. Sola, sin nada más que su arrepentimiento, Lindsay tuvo que enfrentar las decisiones que había tomado, decisiones que le habían costado todo. Mientras la vida de Lindsay se desmoronaba, la de David finalmente se estaba recuperando. Después de desaparecer del caos de su antigua vida, se encontró en una encrucijada. Las semanas posteriores a su partida estuvieron llenas de incertidumbre, pero también de una extraña sensación de libertad que no había sentido en años. El peso de su matrimonio, de tratar constantemente de complacer a alguien a quien ya no le importaba. Rhys se había levantado, ya era hora de que tomara el control de su propio futuro. El primer paso de David fue cortar todos los lazos restantes con el pasado. Encontró un pequeño apartamento en una parte diferente de la ciudad, lejos de la casa que guardaba demasiados recuerdos dolorosos. No era glamoroso, pero era suyo. No había fotografías de Lindsay, ni restos de su vida juntos. Era un lienzo en blanco, un lugar donde podía reconstruirse sin que la sombra de su matrimonio fallido se cerniera sobre él. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron extraños y tranquilos. Pero para David era un tipo de silencio diferente al que había vivido durante años. Esto fue pacífico, no opresivo. Era el sonido de una vida que ya no estaba dictada por los deseos de otra persona. Ocupó su tiempo con tareas sencillas: limpiar, desempacar, acostumbrarse a su nuevo espacio. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no tuvo que responder ante nadie más que ante sí mismo. Una vez que la prisa inmediata por mudarse se desvaneció, David volvió a centrar su atención en su carrera. Chris siempre lo había retenido,
manteniéndolo bajo su control, constantemente haciendo que David sintiera que no era lo suficientemente bueno. Esa dinámica había pasado factura a su autoestima. Pero ahora, con Chris y Lindsay fuera de su vida, David vio una oportunidad. No solo quería dejar atrás su vida personal, quería subir de nivel en todas las formas posibles. Una tarde, sentado en la mesa de su cocina con una taza de café, sacó su computadora portátil y comenzó a buscar nuevos trabajos. Sin embargo, no quería cualquier trabajo. Quería algo mejor, algo que lo desafiara y le permitiera finalmente alcanzar su máximo potencial. Envió solicitudes, adaptando cada una para resaltar sus fortalezas, sus años de experiencia y su determinación de triunfar. Al cabo de una semana, empezaron a llegar correos electrónicos, interés de empresas que habían oído hablar de su trabajo y estaban ansiosas por incorporarlo. Uno en particular destacó, una startup tecnológica en auge, conocida por su innovación y su visión de futuro. David estaba intrigado. Programó una entrevista y, a los pocos días, estaba sentado frente al director ejecutivo de la empresa, discutiendo sus ideas, su visión, cómo podía contribuir a su equipo. La entrevista fue un éxito. Le ofrecieron el trabajo en el acto y llegó con un ascenso que David ni siquiera se había atrevido a soñar. Era más responsabilidad, más dinero y más libertad de la que jamás había experimentado antes. Al salir de la oficina ese día, un sentimiento de euforia lo invadió. Finalmente se había liberado del control de Chris, del trabajo que lo había mantenido estancado durante años. Este fue un nuevo comienzo. Con su nuevo puesto llegó la libertad financiera. David ya no tenía que preocuparse por el dinero, por sobrevivir o depender de cuentas conjuntas. Compró un auto nuevo, elegante y eficiente, y por primera vez en su vida no se sintió culpable por darse un capricho. Se lo había ganado. Con el paso de los meses, David se dedicó de lleno a su trabajo. Ascendió de rango en la empresa más rápido de lo que podría haber imaginado. Se imaginaba ganándose el respeto de sus compañeros y la admiración de sus jefes. Su nuevo papel no se trataba solo del título o del sueldo. Se trataba de demostrarse a sí mismo que podía tener éxito en sus propios términos. Él no era el hombre que Lindsay había desestimado, el que Chris había menospreciado. Él era más que eso. Pero no fue solo su carrera la que prosperó. David se tomó el tiempo para concentrarse en su salud, tanto física como mental. Se apuntó a un gimnasio, algo que no había hecho en años. Su rutina se volvió estructurada y disciplinada. Las mañanas las pasaba corriendo, sintiendo el ritmo de sus pies golpeando el pavimento mientras salía el sol. Las tardes eran para entrenar fuerza, llevar su cuerpo al límite, sintiéndose más fuerte y seguro en cada sesión. Ya no se trataba de vengarse de Lindsay, se trataba de recuperarse a sí mismo. Y luego estaban las pequeñas y silenciosas victorias. Las mañanas se despertaba en su nuevo hogar sintiéndose verdaderamente descansado. Los fines de semana los pasaba caminando por las montañas cercanas, rodeado de naturaleza, con la mente despejada y libre. Las amistades que construyó con sus nuevos compañeros de trabajo, quienes lo respetaban por quien era y lo que podía hacer, no por sus conexiones o su vida personal. Poco a poco, David fue construyendo una vida enteramente suya. Un día, sentado en su balcón con vistas a la ciudad, con una copa de vino en la mano, David se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Estaba feliz, verdaderamente feliz. No era el tipo de felicidad que provenía de las cosas materiales o incluso del éxito profesional, aunque esas cosas ayudaban. Era una sensación más profunda de paz, de saber que había sobrevivido a una de las experiencias más duras de su vida y salido más fuerte del otro lado. A veces pensaba en Lindsay, pero el dolor se había aliviado. Ya no era algo afilado y cortante que consumía cada uno de sus pensamientos. Ahora era más bien un recuerdo lejano, algo que había sucedido pero que no lo definía. Había aprendido de ello, crecido y seguido adelante. Lindsay había intentado derribarlo, pero al final solo lo había liberado de una vida que lo había estado frenando. David sonrió para sí mismo, pensando en lo diferentes que eran las cosas ahora. Tenía todo lo que necesitaba, todo lo que siempre había merecido pero que había tenido demasiado miedo para reclamar. No sabía dónde estaba Lindsay ni qué estaba haciendo y, sinceramente, no le importaba. Sus elecciones la habían llevado por su propio camino y él no era responsable de ello. Era responsable de sí mismo, de su propia felicidad, y eso era más que suficiente. Mientras el sol se ponía, arrojando un cálido resplandor sobre la ciudad, David levantó su copa hacia el cielo, sintiendo una tranquila sensación de logro. Su vida había resurgido de las cenizas de su matrimonio fallido y ahora era más fuerte que nunca. Había construido algo nuevo, algo mejor, y eso era solo el comienzo. Y así,
Mientras el mundo de Lindsay se desmoronaba bajo el peso de sus decisiones, el de David apenas comenzaba a florecer. Él tenía el control ahora y el futuro era suyo para darle forma. Habían pasado los años, pero para Lindsay el arrepentimiento solo se había profundizado con cada día que pasaba. Una vez, la excitante emoción de su romance con Chris fue un recuerdo distante y amargo, reemplazado por la cruda realidad de todo lo que había perdido. Había sacrificado su matrimonio, su estabilidad y su futuro por una fantasía fugaz. Ahora, se quedó sola para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Al principio había intentado convencerse a sí misma de que las cosas mejorarían. Después de que Chris se fue, se dijo a sí misma que podía empezar de nuevo. Intentó salir de nuevo, buscando la misma emoción que alguna vez había sentido, pero nunca volvió a ser la misma. Los hombres que conoció no se parecían en nada a David, ni al marido estable y afectuoso que ella había dado por sentado. O estaban demasiado ensimismados o eran demasiado poco confiables, y no importaba cuántas citas tuviera, no podía deshacerse de la sensación de vacío que la corroía dentro de ella. Había noches en las que Lindsay permanecía despierta en la cama, mirando el techo de su pequeño apartamento, preguntándose cómo las cosas habían salido tan mal. Pensó en la vida que una vez había compartido con David, el hogar que habían construido juntos, los recuerdos de sus años de matrimonio, los pequeños y tranquilos momentos de consuelo que no había apreciado. Todo eso había desaparecido ahora y no tenía a nadie a quien culpar excepto a ella misma. Una tarde fría, mientras Lindsay estaba sentada en su sofá mirando fotos antiguas en su teléfono, se topó con una foto de ella y David de su 10º aniversario. Estaban parados en una playa, con el sol poniéndose detrás de ellos, sonriendo como si no les importara nada en el mundo. El pulgar de Lindsay se cernía sobre la imagen, su pecho se contraía al recordar ese día. Recordó la forma en que David la había sorprendido con el viaje, lo feliz que había sido en ese momento y lo mucho que la había amado en aquel entonces. Le picaban los ojos por las lágrimas y, antes de darse cuenta, estaban rodando por sus mejillas. «Dios, ¿qué hice?», susurró para sí misma, enterrando su rostro entre sus manos. El peso de su arrepentimiento era insoportable. Durante años, Lindsay se había convencido de que David había sido el problema, que él no había sido suficiente para ella. Pero la verdad era que ella había sido la que no era suficiente. Se había dejado llevar por las promesas vacías de Chris y la emoción de algo nuevo, y al hacerlo, había destruido lo único que realmente había importado. Pasaron las semanas y los pensamientos de Lindsay fueron cada vez más consumidos por David. No podía dejar de pensar en él, dónde estaba, qué estaba haciendo y si había encontrado la felicidad después de todo lo que ella le había hecho pasar. La idea de que él siguiera adelante sin ella, viviendo una vida mejor mientras ella estaba atrapada en el desastre que había creado, la carcomía. Comenzó a preguntarse si todavía había una posibilidad, si tal vez, solo tal vez, pudiera pedirle perdón. La idea parecía absurda al principio. Después de todo, ella había sido quien lo traicionó. Ella se había reído en su cara cuando le rogó que no se fuera esa noche. Pero el arrepentimiento era abrumador y Lindsay no podía evitar la sensación de que al menos necesitaba intentarlo. Una tarde, se sentó a la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco frente a ella. Lindsay tomó un bolígrafo y vaciló. Le temblaba la mano mientras intentaba descubrir qué decir. ¿Cómo podría expresar todo su remordimiento en palabras? ¿Cómo podía pedir perdón cuando sabía que no lo merecía? Finalmente, después de lo que parecieron horas, Lindsay comenzó a escribir. «David, no sé por dónde empezar o si incluso lees esto, pero tengo que intentarlo. He pasado años pensando en todo lo que sucedió y todos los días me arrepiento de las elecciones que hice. Sé que te lastimo de manera que nunca se puede deshacer y no espero que me perdones, pero necesito saber cómo lo siento. Era demasiado tarde. Siempre me arrepentiré de lo que tiré. Con todo mi remordimiento, Lindsay». Su mano se sacudió cuando terminó la carta. Lo leyó varias veces, las lágrimas bordeando su visión mientras doblaba el papel y lo deslizaba en un sobre. Ella no sabía si David incluso se molestaría en leerlo, pero tenía que enviarlo. Era lo único que podía hacer, la única forma en que podía tratar de hacer las paces, por muy pequeñas. Lindsay pasó los siguientes días revisando ansiosamente su buzón, esperando algún tipo de respuesta. Sabía que era una posibilidad remota, pero parte de ella no pudo evitar aferrarse a una astilla esperanza de que David pudiera llegar. Tal vez él entendiera cuánto lamentaba todo. Tal vez al menos le daría la oportunidad de disculparse en persona. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, quedó claro que no se acercaba ninguna respuesta. El buzón permaneció vacío y David permaneció en silencio.
Lindsay sintió el peso aplastante de su ausencia. Había seguido adelante, había construido una nueva vida sin ella, y no había espacio para la mujer que lo había traicionado. Una tarde, mientras Lindsay se sentaba junto a su ventana mirando la lluvia afuera, su teléfono zumbó con una notificación. Era un correo electrónico de un viejo amigo en común, alguien con quien no había hablado en años. La línea de asunto hizo que su corazón fuera: David. Con manos temblorosas, Lindsay abrió el correo. Electrónico. Fue breve. Solo unas pocas líneas le informaron que David se había vuelto a casar. Había conocido a alguien nuevo, una mujer que lo amaba y lo apreciaba como Lindsay nunca lo había hecho. Recientemente habían comprado una casa juntos y esperaban su primer hijo. La noticia golpeó a Lindsay como un golpe en el intestino. Sintió que el aire dejaba sus pulmones mientras miraba la pantalla. Las palabras se borraron frente a sus ojos. David había seguido adelante, y no solo siguió adelante, había construido una nueva vida, una vida mejor sin ella. Estaba feliz, había encontrado el amor de nuevo. Tipo de amor. Ella había dado por sentado que por primera vez la finalidad de sus elecciones realmente se hundió. No había vuelta atrás. No habría reconciliación, ni perdón. David había avanzado, y se quedó atrás, atrapada en los restos de su propia creación. Mientras Lindsay se sentaba en la tranquilidad de su apartamento, la lluvia golpeaba contra la ventana. Se dio cuenta de que esta era su vida ahora. Una vida llena de arrepentimiento, con el conocimiento de que había destruido lo bueno que había tenido, y no había nadie a quien culpar sino ella misma. Ella había hecho su elección, y ahora tenía que vivir con eso sola. Lindsay nunca había esperado que su vida resultara así, aislado, hueco y lleno de peso implacable de sus errores. Había imaginado un futuro con Chris, el hombre para el que había arriesgado todo, lleno de emoción y aventura. Pero ese futuro nunca se materializó. A medida que pasaron los meses, sus fantasías de una vida mejor con él se disolvieron en la clara realidad de que estaba sola, y los restos de su vida eran todo lo que le quedaba. Una tarde particularmente sombría, Lindsay se sentó en su apartamento con poca luz, mirando fijamente su reflejo en la ventana. Las luces de la ciudad parpadearon en la distancia, pero por dentro, su mundo se sentía más oscuro que nunca. El aire estaba lleno de silencio, del tipo que te presiona y se niega a dejarte respirar. No había tenido noticias de Chris en más de un año, no desde que la había descartado sin ceremonias después de que su aventura había perdido su chispa. Sin disculpas, sin explicación, simplemente había seguido adelante, dejándola para recoger las piezas de una vida que había destrozado. Cuando Lindsay se sentó allí, su teléfono zumbó sobre la mesa. Miró a la pantalla, esperando algunas noticias, una oferta de trabajo o tal vez un viejo amigo que se acercaba, pero era solo otra notificación de facturas. Sus finanzas estaban en completo desorden, gracias a la combinación de malas decisiones, honorarios legales del divorcio y la repentina evaporación de su sistema de apoyo. Los amigos se pensó que tenía, aquellos que habían alentado su aventura y le susurraron al oído sobre cómo David no era suficiente, habían desaparecido en el momento en que su vida comenzó a desmoronarse. Ella era tóxica para estar ahora, y la gente se distanció. Suspiró mucho, pasando sus manos por su cabello mientras recordaba los tiempos en que todo había parecido tan fácil. David siempre se había encargado de las cosas, había manejado las finanzas, manejó la casa y se aseguró de que su vida fuera estable. Lindsay nunca lo había apreciado realmente hasta que se fue. Ahora tenía que valerse por sí misma en un mundo que no le importaba si se hundía o nadó. Sus pensamientos se dirigieron a David, como a menudo lo hacían. Se había convertido en una especie de hábito cruel, revisándolo, viendo cómo su vida había florecido después de que ella se fue. Lindsay había encontrado sus nuevas cuentas de redes sociales hace meses, a pesar de que la había bloqueado de todo lo demás. Su vida no se parecía en nada a la de ella, nada como la vida que alguna vez habían compartido. La cara de David estaba radiante en sus fotos, parada junto a su nueva esposa, Hannah. Lindsay había aprendido su nombre a través de uno de sus viejos amigos que lo habían mencionado de pasada cuando ella se encontró con él en una tienda de comestibles. Hannah parecía cálida y amable, el tipo de mujer que nunca daría por sentado David. La publicación más reciente fue de unas vacaciones que habían tomado a Italia, un destino de ensueño de que Lindsay siempre había hablado pero nunca hizo el esfuerzo para planificar. Allí estaban, sonriendo frente al Coliseo, de la mano, luciendo más enamorado que Lindsay y David habían estado en sus últimos años juntos. La imagen se puso en mente. Ella cerró su computadora portátil, incapaz de mirar las fotos por más tiempo, pero el daño se hizo. Habían pasado años desde el divorcio. Sin embargo,
El arrepentimiento fue tan fresco como siempre. Cada elección que había hecho desde esa fatídica noche cuando salió por la puerta se sintió como un paso más profundo en un pozo del que nunca saldría. El teléfono de Lindsay volvió a zumbar, pero esta vez no fue una notificación de facturas. Fue un correo electrónico de un reclutador, un rechazo del último trabajo al que había solicitado. Su carrera, una vez prometedora, se había presentado después de que el asunto se convirtió en conocimiento público. La voz se había extendido rápidamente en sus círculos sociales, y poco después alcanzó su vida profesional. Las oportunidades que una vez parecieron al alcance se evaporaron cuando se convirtió en esa mujer, la que había dejado a su esposo por su jefe. Nadie quería el drama que viniera con la contratación, y a medida que pasaba el tiempo, su currículum se convirtió en un mosaico de trabajos y despidos temporales. Había estado trabajando como recepcionista en una agencia de bienes raíces, muy por debajo de su posición anterior, solo para llegar a fin de mes. El pago apenas cubrió su alquiler y servicios públicos, y desde hace mucho tiempo se había sumergido en sus ahorros para cubrir otros gastos. Ahora, sin ahorros y menos perspectivas, el futuro parecía sombrío. Lindsay sabía que tenía que hacer algo. Ella pensó en comunicarse con David nuevamente. Tal vez si ella se explicara mejor, tal vez si pudiera mostrarle cuánto había cambiado, él lo entendería. Tenía que haber una forma de arreglar las cosas. Había sido amable una vez, compasivo. Seguramente podría encontrarlo en su corazón perdonarla, o al menos escucharla. Con una repentina explosión de resolución, ella abrió su computadora portátil nuevamente, buscando su información de contacto. No tardó mucho en encontrar su sitio web comercial. Recientemente había abierto su propia firma de consultoría, otro testimonio de lo bien que había resultado su vida. Ella dudó por un momento antes de hacer clic en la página de contacto. Estaba su correo electrónico profesional. Sus dedos se cernían sobre el teclado. ¿Qué podría decirle ella que compensaría lo que había hecho? Ella ya le había enviado esa carta que derramaba su remordimiento, pero él nunca había respondido. ¿Por qué esta vez sería diferente? Antes de que ella pudiera detenerse, Lindsay comenzó a escribir. David, sé que probablemente no quieras saber de mí, y no te culpo, pero necesito que entiendas cuánto me arrepiento de todo lo que sucedió. Era egoísta y destruyó algo hermoso. He pasado todos los días deseando poder deshacer el pasado, pero sé que no puedo. Solo quiero que yo sea realmente lo siento. Puedo ver cuánto has construido desde que me fui, y estoy feliz por ti, incluso si duele saber que no soy parte de eso. Espero que algún día puedas encontrarlo en tu corazón perdonarme. Lindsay miró el mensaje de lo que se sintió como una eternidad. Su corazón latía en su pecho. ¿Qué estaba haciendo ella?